Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de octubre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron. Continúan lo que son los temores por debilidad en resultados empresariales y desaceleración por fortaleza del dólar. En la característica general, habíamos hablado ya unas semanas antes de la publicación de resultados en los Estados Unidos, es que las compañías multinacionales con alta exposición a emergentes sentirían, uno, la desaceleración de estas economías y dos, menores ingresos en dólares, y eso está generando algo de presión bajista en algunas entidades que han publicado resultados. Igual hoy continuamos con publicaciones como Netflix, como Citigroup, Goldman Sachs, que digamos que apuntan a una tendencia distinta. Vamos a mirar entonces, continúa la volatilidad con resultados empresariales en el mercado internacional. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en línea con mercados internacionales, bajo precio del petróleo. Después de un incremento en los inventarios API, hoy tenemos la variación, la que nos muestra la EIA. API suele salir la tarde del día anterior. El precio del petróleo estuvo bajo presión, buscando nuevos niveles de $46, limitando el avance de nuestro mercado. Seguimos correlacionados tanto con el mercado internacional como con el precio del petróleo. Y es que ayer hubo noticias importantes. La relevante fue Beige Book publicado. Menciona que debilidad de la economía de Estados Unidos por fortaleza del dólar. La culpa la tiene el dólar, así que es muy probable que pese a que la inflación está subiendo un poco, publicada hace unos minutos, pues el dólar tenga que empezar a debilitarse. Las personas, los inversionistas pueden estar un poquito en contra de esta moneda, ajustando después del movimiento previo del último año. Así que la fortaleza del dólar será algo de lo que hablaremos, o en este caso la necesidad de una debilidad del dólar para que Estados Unidos continúe con un mejor panorama y también la economía global. La debilidad del dólar, recuerden, trae consigo la fortaleza de los commodities. American Petroleum Institute reporta alza de 9.3 millones en inventarios de crudo para la semana pasada. Por eso de pronto en horas de la tarde del día de ayer vieron una caída hacia los $46 por barril. Así que continúa la presión bajista en términos de inventarios creciendo. Inventarios de negocios en Estados Unidos no varían en agosto. Reporte en línea con el estimado de analistas. El IPP varió menos 0,5% en septiembre. El mercado esperaba menos 0,2%. El núcleo cae 0,3% y ventas al por menor de Estados Unidos crecieron 0,1% en septiembre, el núcleo no varió, así que datos relativamente planos el día de ayer. Ya vamos a revisar una gran cantidad de noticias que salieron hace unos cuantos minutos. El mercado estará pensando hoy qué va a pasar con tasa reserva federal. ¿Por qué? Vamos a traer algunas gráficas a la pantalla. Vienen desde la página de Bloomberg, que es su calendario económico. Y tenemos una inflación núcleo que sube de 1,8 a 1,9%. Con este incremento, pues se está acercando a la meta del 2%, lo que implica que aumenta la probabilidad de octubre y mucho más para diciembre en lo que sería el movimiento de tasa de interés. Y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo alcanzaron un nuevo mínimo de 255.000, bajando desde 263.000 de la semana pasada, lo que implica que el empleo continúa con muy buena dinámica y la probabilidad de incremento en tasa empieza a aparecer. Así que hoy hablaremos de ese tema, otra vez tasa de interés de la Reserva Federal entrando en el mapa. Recordemos que seguimos en todo el año, pensamos que sí, que no, que sí, que no. Hace unas semanas estábamos, no, no van a subir por la desaceleración en China. No obstante, ahora la inflación empieza ya a repuntar y Janet Yellen nos ha dicho, bueno, antes de cerrar el año tendríamos un pequeño ajuste. El punto es que de pronto sería lento el incremento de tasa de interés. El VIX incrementándose un poco en el día de ayer, recuerden el 20. Hoy el mercado tiene mucho que pensar y es, bueno, si la Reserva Federal subiría tasas, ya saben, la presión vuelve a ser bajista, estamos bajo sesgo de corrección, así que si superamos el 20, la presión bajista podría incrementarse. Atentos al 20 hoy en el VIX. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región repuntaron en medio de compras de oportunidad y mejoran datos económicos. El índice terciario de actividad industrial de Japón crece 0,1% en agosto, mercado esperaba 0, y los nuevos créditos en China aumentaron en 1,05 trillones de yuanes, superando los 900.000 millones de yuanes estimados por el mercado. Así que crédito continúa fluyendo hacia la economía china, que está luchando por evitar una desaceleración significativa. Así que esto agrega algo de tranquilidad en la región
y da impulso en medio de compras de oportunidad de caídas previas. Lo mismo, impulso, perdón, lo mismo para Europa en medio de casos fundamentales económicos. No obstante, la confianza está un poco más alta. La subasta de bonos españoles a 10 años corta a una tasa de 1,77 por debajo de la subasta previa, y fuera de eso la demanda superó 2.2 veces la oferta, incrementándose frente a la subasta previa de 1.8 veces. Demanda superando la oferta en mayor proporción, lo que significa que más confianza para esa economía europea, y lo mismo para la región. Eso está generando algo de ganancias. Ayer se publicaron noticias de resultados de Netflix en horas de la tarde. Presentó una caída fuerte de casi 13%, 14%, recuperó y solo abre con una apertura negativa de menos 3, entre menos 3 y menos 4. Porque la caída, flujo de caja negativo en 252 millones, deuda está estable en 2.400 millones, aún mantiene equivalentes de efectivo a inversiones de corto plazo por 2.600 millones de dólares, aunque no descarta que sea probable incrementar el capital en el próximo año. La estrategia de la compañía es ahora concentrarse en crear su propio contenido para algo de barreras de entrada frente a la creciente competencia. Nuevos usuarios disminuyeron el ritmo de crecimiento, se agregaron 880.000 usuarios frente a los 980.000 del año anterior, y no sé por qué se cruzó aquí el tema de subasta de bonos españoles. Así que básicamente lo que tenemos es una compañía que continúa creciendo, ya empieza a disminuir su ritmo de crecimiento, también aumentó tarifas, posiblemente tengamos algo de indecisión. No son noticias completamente negativas, pero digamos que ya empieza a disminuir un poco el crecimiento con flujo de caja negativo para el periodo. Goldman Sachs reporta utilidad por acción en el tercer trimestre de $2.90 frente a 4.57 el año pasado. No obstante, el mercado ya estaba descontando o estimaba que las de utilidades iban a descender por menor volumen de trading. Citigroup reporta utilidad por acción de 1,31 frente a estimado de 1,27 del mercado, superando la expectativa. Esta tarde conoceremos resultados de AMD, la competencia de Intel, que ha venido con dificultades y perdiendo participación de mercado tanto contra Intel en procesadores por menor eficiencia, y tenemos también tarjetas gráficas contra Nvidia, que es el otro distribuidor que también ha demostrado mejor eficiencia en sus productos, y AMD continúa perdiendo terreno, sobre todo ahora con el tema de los convertibles 2 en 1. Mañana antes de la apertura se conocerán los resultados de General Electric. En cuanto al mercado colombiano, tenemos noticias de Canacol y de Bancolombia. Recordemos que Bancolombia presentó una caída importante en jornadas previas luego de anunciar una reunión, una asamblea extraordinaria de accionistas para el 30 de octubre, y digamos que en orden del día está la autorización de subir el capital. Así que el capital autorizado hoy es en día de 1.000 millones de acciones, lo espera subir a 1.400 millones de acciones, pero nos aclara que no significa una emisión inmediata de acciones. O sea, sí hay posibilidad de emitir acciones para poder subir, ahora ya que tenemos un capital, espera a incrementar su capital autorizado, pero pues aclara que la emisión no sería inmediata. Esto para calmar un poco el mercado, porque cuando suele escuchar temas de emisión, la presión bajista se incrementa. Y Canacol reporta producción de 4.491 barriles equivalente día. Esto es en Pozo Gas Clarinete 2ST. Importante, es barriles equivalente día, para hablarlo en términos de producción de petróleo. Lo contrario, pues sería en millones de pies cúbicos. Así que tenemos algo de allá de producción creciente para Canacol Energy. Esto le puede dar algo más de espacio pese a la caída en el precio del petróleo. Recordemos también que parte de su producción, 55% de producción de crudo, no está atada a la variación del precio internacional del commodity. Bueno, noticias del día 7:30. Hoy tenemos mucha información. Eso me gusta. IPC de Estados Unidos varió menos 0,2% en septiembre. Variación 12 meses fue 0. El núcleo subió 0,2%. El 12 meses pasa de 1,8 a 1,9. Después de esa noticia, el euro estaba en 1,14,43 y está descendiendo a 1,13,78. Algo de fortaleza del dólar, consecuencia del incremento de inflación que aumenta la probabilidad de alza en tasa por parte de la Reserva Federal. Peticiones iniciales de desempleo bajan la semana pasada de 263.000 a 255.000, llegando a niveles mínimos, mostrando bastante dinamismo la economía estadounidense, y el índice de manufactura de Nueva York mejora menos de lo esperado, pasa de menos 14,67 a menos 11,36, el mercado esperaba menos 7, pero de todos modos es algo de mejora. Y a las 9 de la mañana conoceremos el índice de la Fed de Filadelfia,
A las 10, variación semanal de inventarios de crudo. El mercado viene algo pesimista con el precio del petróleo después del reporte API, así que un descenso en los inventarios de crudo sería una sorpresa. De lo contrario, la presión bajista podría continuar para el commodity. Ya lo revisaremos en gráficos desde nuestra plataforma global a través del futuros de del WTI. Mañana tenemos ventas al por menor y producción industrial local, noticias de nuestro mercado, al igual que tendremos producción industrial y sentimiento del consumidor de los Estados Unidos. Terminamos con noticias económicas relevantes durante el último día de la semana. Así que en términos generales, los mercados internacionales repuntan en medio de mejoran datos económicos. Hoy revivirá el debate sobre tasa Fed luego de alza en IPC, el debate sobre tasa Fed luego alza en IPC. Eso significa que vamos a estar atentos a los niveles de resistencia de corto plazo para determinar si los compradores logran tomar control o los vendedores ahora toman el sesgo con base en van a subir tasa de interés. Vamos entonces con presión bajista. Estaremos atentos a esos dos puntos claves para el día de hoy. Bueno, acá me preguntan algo, perdón, llegué tarde, lo de Caracol Clarinete 1 es una producción adicional a la existente. Sí, esto no es Clarinete 1, este es otro, digamos que es la misma zona, pero es otro pozo. Digamos, dentro de la zona, vamos a aclarar que no me acuerdo el término técnico que usan ellos. Pozo perforado como parte del programa de evaluación del campo gas Clarinete. O sea, es el mismo reservorio, digamos que son pozos de evaluación. Recordemos que espera incrementar entre 20.000 y 30.000 barriles equivalente día en lo que sería el próximo año. Así que esto es Clarinete 2ST, no es el mismo de Clarinete 1. Bueno, sigamos. Entonces, mercados internacionales repuntando y vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Mercado local seguirá atento al mercado internacional y precio del petróleo. Seguiremos correlacionados con ese mercado igual. Entonces, atención a resistencias de corto plazo. Veamos qué es esa información. Lo tendremos en las gráficas. Dow Jones. Ayer hubo descenso. Recordemos que estamos en movimiento de corrección técnica después del impulso, una toma de utilidad. Cuando el mercado quiere tomar utilidad, se inventa cualquier cosa con tal de bajar. Entonces, o si no tienen China, tendrán tasas de interés, algo. Digamos que así funcionan las noticias con base en la tendencia. Así que si no logra pasar los 1710, la probabilidad de corrección continúa hacia 16.700, 16.500. 1710, si no logra pasar ese nivel en el cierre del día de hoy, la probabilidad de corrección continúa siendo el escenario probable. Eso porque podemos tener algo de apertura positiva, pero a medida que el mercado piensa, bueno, ¿será que van a subir tasa de interés? Entonces la presión bajista puede volver. Recordemos que estamos en etapa 2, recuperación total, según la teoría de rotación de sectores de Standard Poor's, lo cual implica un comportamiento lateral como el escenario más probable para los índices. El IPSA, también movimiento de corrección, si no logra superar los 3.820 en el día de hoy, cerrar por encima de 3.820, la probabilidad de corrección continúa hacia 3.750, 3.820 el nivel de resistencia, y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima no se descarta corrección hacia la zona de los 10.400 como escenario probable, un poco más de presión bajista para Perú. Dólar en Colombia, recordemos que dejó un gap de rotura, así que mientras se mantenga sobre los 2.890 existe probabilidad de tocar los 3.000. Hay sesgo alcista de corto plazo, 2.890 la zona de soporte para mantener ese impulso. Rompiendo los 2.890 tendríamos algo de presión bajista. Caída en el precio del petróleo y fortaleza del dólar después de ascenso en IPC y mejora en peticiones iniciales de subsidio de desempleo aumenta la probabilidad de alcanzar niveles entre 2.980 y 3.000 como el escenario más probable. WTI, descenso en últimas jornadas, llegamos a 46, fue incremento en lo que es los inventarios de crudo API. Hoy tendremos variación semanal de inventarios de crudo y aquí está nuestra gráfica del petróleo. Ayer no logró pasar los 47,50, recordemos que viene ese movimiento de pullback hacia la zona de soporte del 46. Si rompe 46 durante la jornada, si rompe los 46 durante la jornada, es probable que tengamos una presión bajista hacia los 44,80. Solo cerrando por encima de los 47.20 para el día de hoy, 47.20 volvería el impulso alcista. Mientras estemos por debajo de 47.20, la presión bajista podría continuar para el WTI. Esto desde los futuros de crudo WTI desde nuestra plataforma global. Eso para el WTI, entonces 47.20 la resistencia para anular la presión bajista, de lo contrario las caídas podrían continuar. Y el euro que alcanzó a tocar 14.80 en el día de ayer está en 1.1380 descendiendo 100 pips luego de la mejora en datos de los Estados Unidos. No obstante, la tendencia sigue siendo alcista. No se descarta que pese a esas noticias, digamos que el tema es la fortaleza del dólar está impactando el crecimiento global
pues los compradores sigan insistiendo. Estamos igual en tendencia alcista, 1.1381, la zona de soporte. Vamos con el índice Colcap. Bueno, pero antes del índice Colcap vale la pena revisar algunos activos del mercado internacional. Ayer veíamos JP Morgan, después de publicación de resultados, que rompió el 61 y la presión bajista se mantiene, así que mientras esté por debajo de los 61 hay posibilidad de descender a 57, 56. Solo cerrando por encima de 61 volveríamos a la zona del 64 como siguiente nivel de resistencia. Citigroup publicando utilidades en el día de hoy. Vamos con acciones del Citigroup. Y superando levemente la expectativa, importante mantenerse hoy por encima del 50. Si logra mantenerse sobre el 50 y romper los 51.40, hay posibilidad de avanzar hacia los 53.20. 51.40 para superar, 50 la zona de soporte. Si rompe 50, volvería algo de presión bajista hacia la zona de los 48 como escenario probable. Y Netflix tendrá volatilidad en el día de hoy, tras publicación de resultados empresariales. Si no logra cerrar por encima de los 110, hay posibilidad de continuar hacia la zona de los 97 y 92. 110 será el cierre importante en el día. Si logramos superar el 110, hay posibilidad de volver al 120. De lo contrario, el sesgo bajista es el escenario más probable para este activo, disponibles en nuestra plataforma global. Bueno, continuemos con el índice Colcap. Viene con presión bajista, cerrando por debajo del hombre colgado en el día de ayer, así que si no logra superar los 1270, la probabilidad de descensos hacia los 1230, 1225 es el escenario probable. Si el precio del petróleo no recupera pronto y rompe los 46, aumentaríamos la probabilidad de nuevos descensos. Por ahora el nivel de resistencia es 1270, solo cerrando por encima de ese nivel podríamos volver a los 1330. 1270 el nuevo nivel de resistencia de la presión bajista de corto plazo dentro de corrección que se mantiene desde el primer día de la semana. Bogotá se mantiene sobre 58, mientras esté sobre 58 puede alcanzar 61, si pierde 58 la caída podría ser a niveles de 56, 58 como la zona de soporte importante para este activo, 58. Sigue igual lateral. BBC descendió un poco en el día de ayer a la zona de soporte 16.50. Si logra mantenerse sobre 16.50 aún puede alcanzar 17.10, 17.60, mantenerse sobre tendencia alcista. Si pierde 16.50, la caída puede ser hacia los 16 dólares, 16,10. Bueno, vamos con Celsia. No pudo pasar los 3.680 y si no pasa ese nivel no hay probabilidad de avanzar hacia los 4.000. De lo contrario, si hay ruptura de 3.500 puede ascender hacia la zona de 3.300 y 3.200. 3.680 el nivel para poder tener algo más de impulso alcista. De lo contrario, 3.500 la zona de soporte que ampliaría la presión bajista. Vamos con Cementos Argos, que buscó los 9.500 en el día de ayer. Recuerden que si logra mantenerse sobre ese nivel aún puede alcanzar 10.200 dentro de un lateral. Si rompe 9.500 la caída puede ser hacia 8.800. Así que sigue en la zona lateral, también lateral de mediano plazo y de corto plazo con bastante indecisión. Cemex Latam Holding no puede superar los 12, así que la tendencia bajista se mantiene. Mientras esté por debajo de 12.000 aún puede alcanzar niveles de 11.000, 11.700, solo superando 12 puede volver hacia 12.600, 12.700 en lo que sería el lateral de mediano plazo. Canacol, hoy con mayor producción, continúa bajo tendencia alcista, una de las tendencias alcistas más marcadas de nuestra bolsa. Viene comportamiento de canal lateral, sé que tengo que llevarlo de forma paralela, pero pues ahí se nota. Mientras esté sobre 6.700, hay posibilidad de avanzar a 7.500 y 8.000. 6.700 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Rompiendo 6.700, la caída puede ser a 6.400 y seguiría incluso con tendencia alcista. Solo rompiendo 6.400 tendríamos mayor presión bajista. 6.700, 7.500, 8.000. La presión alcista se mantiene. Mientras esté sobre 6.700 hay probabilidades de alcanzar 7.500 y 8.000. Vamos con concreto. No marca precio desde el 10, continúa en escenario lateral, no actualizaremos niveles. Vamos con Corficol, que retrocede en el día de ayer con mucho volumen, lo que significa que si no rompe pronto los 38.500, aumentaría probabilidad de ruptura de 38.000 y descensos hacia 37 y 36.500. Solo superando 38.500 podríamos avanzar hacia 39.600. Importante mantenerse sobre 38 para mantener el sesgo alcista. Si rompe 38, la presión bajista podría incrementarse. 38 como la zona de soporte relevante. Vamos con Ecopetrol,
no superado los 1510, mientras esté por debajo de 1510 aún existe corrección hacia 420, 400, 380, esta zona importante. De esa zona dependerá si logra mantener el impulso alcista o no. 1510 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista puede continuar. Ruptura de 380 ampliaría los descensos. Solo rompiendo 1510 hablaríamos de poder repuntar hacia la zona de 1600 como escenario probable. La empresa Energía de Bogotá, después de la negativa de 1815 en la subasta, pues dejó el 1750 como resistencia en el día de ayer. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar niveles de 1700 y 1680 como escenario probable. 1750 la resistencia, no se descarta algo de presión bajista hacia 1700 y 1680. Construcciones como escenario probable. Construcciones el Cóndor continúa en comportamiento lateral, descendiendo un poco. Tenemos el 1140 como la zona de soporte para mantener la posibilidad de avanzar a 1250. 1140, si lo pierde volveríamos a los niveles de 1100 como escenario probable. Vamos con Enca, que ayer marca precio, descendió al 1120 y vuelve al 1130. El mercado estará atento a resultados empresariales, sobre todo por el tema de las coberturas, la evolución del EBITDA, y entre octubre y noviembre tendremos revisión, o la calificadora de riesgo publicará su revisión, donde con el EBITDA mejorando incrementa la probabilidad de una mejora en su calificación, por lo menos en la perspectiva, aunque en teoría alcanzaría para mejorar un poco un escalón. Así que por ahora el mercado sigue estando de lado. ETB continúa el avance, ayer rompiendo los 580. Así que mientras esté sobre 580 hay posibilidad aún de avanzar a 600, 610. Mercado animado por el tema del dividendo. Recuerden que una vez inicie el periodo de dividendo la acción abrirá 113 pesos o 133, 113 pesos por debajo del cierre previo. Así que mientras esté sobre 580 aún puede continuar avance, no se descarta algo de resistencia entre 600 y 610, son los niveles más fuertes de resistencia. Rompiendo 580 la caída puede ser hacia niveles de 560 como siguiente nivel de soporte. 580 el nuevo nivel, 600, 610 las zonas de resistencia para ETB. 14.000, mientras esté sobre 14, éxito aún puede buscar los 16, 16.300. Si pierde los 14, la caída puede ser hacia 12.900 y 12.000. 14.000 sigue siendo la zona de soporte de éxito, aunque está en zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Si rompe 14, podríamos tener algo de presión bajista hacia 13 y 12. De lo contrario, 16 y 16.300 son las resistencias probables. Fuerte caída en grupo Argos, rompiendo los 18, mientras esté por debajo de 18 puede alcanzar niveles de 17.100 e incluso 16.300. Solo volviendo a superar los 18 retomaría la probabilidad de 19. La había incrementado con la vela previa, pero al romper los 18 ahora cambia el sesgo. Simplemente demuestra que hay mucha indecisión en el mercado. Grupo Aval marca precio en el día de ayer. Mientras se mantenga sobre el 190, aún puede alcanzar los 220. Igual estamos en resistencia ya, 220, 230, promedio móvil de 200, hay resistencia, no se descarta algo de presencia de vendedores. Si rompe los 190, la caída puede ser hacia los 150 como escenario probable. Vamos con Grupo Sura, dejando una vela tipo Harami bajista, una peonza negra en una vela blanca, en este caso verde. Así que si no supera, cierra por encima de los 37.200 hoy, este Harami bajista aumenta la probabilidad de corrección hacia los niveles de 36. Si hay ruptura de 36, la presión bajista se incrementaría a 34.400. 37.200 para anular presión bajista, que deja formación de Harami en las velas. ISA acercándose a los 7.000, recuerden que si rompe 7 puede descender hacia 6.500, 6.200, aguantando 7.000 aún existe la probabilidad de 7.600, aumentando correlación con Empresa Energía de Bogotá por el tema de la venta de la participación de Ecopetrol en esta compañía. Después del impulso previo, retrocede rápidamente Isagen, recuerden el fenómeno del niño, así que si no logra recuperar pronto los 3.000, existe la probabilidad de descensos hacia 2.800, 3.000 como nivel de resistencia importante. Hubo ascensos de la jornada del martes que se perdieron rápidamente y no fueron sostenibles. Vamos por mineros. Se mantiene el oro en $1.180 la onza, mientras esté sobre 1.950, aún hay posibilidad de alcanzar a 2.100, 2.200. Perdiendo 1.950 volveríamos a los 1.860. Vamos con Nutresa, rompe los 21 en el día de ayer, también pone en riesgo su tendencia alcista. Mientras esté por debajo de los 21.100, 21.100 hay posibilidad de corrección a 20.
20 lo mantendría aún con comportamiento lateral. Ya si rompe los 20.000, la presión bajista se incrementaría. Importante los 20.100 en el día de hoy. Mientras esté por debajo, la presión es bajista para Nutresa. Preferencial aval 1200, si rompe 1200 volveríamos a 1150 como escenario probable, lo contrario 1230 sigue siendo el nivel de resistencia. 1200 la zona de soporte para el día de hoy para mantener el impulso o iniciar una corrección un poco más profunda. Avianca Holding, después del retroceso llega a zonas de soporte, creo que ayer trazábamos un poco el retroceso de Fibonacci en la versión grabada hacia la zona del 50-61.8. Tendrá que superar para hoy los 1870, cerrar por encima de 1870 para volver a 2000. Si no logra superar los 1870, aún puede descender a niveles de 1790, siguiente nivel de soporte. Si pierde los 790, la caída puede ser hacia los 680 como escenario probable. Vamos con preferencial Bancolombia, indecisión, pero ayer se colocó en 27.400, 27.500 la resistencia. Esta vela igual hizo un daño importante a la gráfica. Recordemos que de todos modos el tema de inflación en ascenso o ascenso en tasa de interés, menor ritmo de crecimiento, pues todo eso disminuye la dinámica del sector financiero. No implica una caída rápida, pero sí un comportamiento lateral de mediano plazo. No justificaría crecimientos sólidos de utilidades más allá de los registrados previamente. Así que eso sería una sorpresa para el mercado. Mientras esté por debajo de 27.500, la probabilidad de descensos a 26 y 25.400 existe. Solo superando los 27.500 podríamos volver a 28. La ruptura generaría avance a 29.400. Importante para hoy los 27.500 para mantener la presión bajista o dar nuevo impulso alcista. Vamos con preferencial cementos Argos 9000. Si rompe 9000 podemos descender a 8500. Si logra aguantar el 9500 sigue siendo resistencia. Estamos todavía en una zona de comportamiento lateral, bastante indecisión para este activo. Seguimos con preferencial de vivienda, mismo escenario de los bancos, 24.500. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar 23.100, 23.400, 22. Solo superando los 22.500, 22.400, hablaríamos de poder volver a 25.500. Hay algo de presión bajista, atentos a las resistencias de corto plazo para los bancos. Preferencial grupo Argos, descenso en el día de ayer. En contrario a la ordinaria, la preferencial no rompe la zona de soporte, pero 17.200. Si no supera pronto los 17.200, hay posibilidad de descender a 16. Superándolo, podría volver al lateral o a 18. Sigue estando en una zona de indecisión. Grupo Argos, preferencial Grupo Sura rompe y niega la vela previa. Así que si no supera pronto los 36.400, hay probabilidad de descenso hacia 34.600. 36.400 para anular la presión bajista. De lo contrario, existe la probabilidad de correcciones. Y terminamos con Pacific Rubiales, que ayer se defiende un poco con muy bajo volumen pese a la caída en el precio del petróleo. Recuerden que tienen que superar los 8.100 para anular un poco la presión bajista. De lo contrario, mientras estés por debajo de ese nivel, aún puede alcanzar 6.700, 6.000 y 5.000 dentro del escenario probable. 8.100 el nivel de resistencia relevante para Pacific Rubiales. Puede generar algo de correlación con índices internacionales subir, pero pues empezaría más la correlación con el precio del petróleo que llega a 45,80. Mientras esté por debajo de los 8.100, hay caídas a 6.800, 6.000, 5.000 como escenario probable para Pacific Rubiales. Bueno, así que hoy deberán estar muy atentos a los niveles de resistencia de corto plazo. Recuerden, estamos en presión bajista. Solo superando esos niveles de resistencia de corto plazo volveríamos al sesgo alcista. ¿Qué está alentando a los vendedores? Uno, para hoy, el incremento en inflación en Estados Unidos, la fortaleza del dólar, la caída en el precio del petróleo, la probabilidad de incremento de tasa Fed está empezando a presionar desde el mercado internacional, el mercado local, aumento en inflación, aumento en tasa de interés y menor dinámica de crecimiento. Así que importante la resistencia de corto plazo. Solo si se logran superar esos niveles, los compradores tomarían algo de control en el mercado. De lo contrario, por ahora los vendedores estarían presionando y limitando un poco los avances como el escenario más probable. Atentos a resistencias de corto plazo. Vamos entonces con las primeras preguntas. ¿No es muy irracional una valoración como Netflix con un RPG más de 250 veces? ¿Eso es sostenible? Bueno, recordemos que el RPG, cuando estamos en compañía, el RPG y los múltiplos son útiles para compañías que están en una etapa ya cercana a la madurez o en madurez. Para compañías en crecimiento, los múltiplos no suelen, actuales, los trailing, no suelen ser útiles porque el mercado, recuerden, descuenta valor presente los flujos futuros.
Entonces, digamos que ellos están dispuestos a pagar 250 veces la utilidad porque consideran que el crecimiento de la compañía todavía puede ser alto a futuro. Entonces, alguien podría decir, no, pero es que estamos valorando a 18 veces la utilidad del año 2020. Digamos que son cosas que uno suele encontrar como comentarios para justificar esos múltiplos tan altos en el presente. Recuerden que el múltiplo nos muestra la perspectiva de crecimiento que tiene el mercado sobre las utilidades. Lo que está diciendo ese múltiplo tan alto es que esperan un crecimiento muy fuerte. Es el caso de Tesla, que Tesla vale cerca de 28.000 millones de dólares, un poco más de la mitad de lo que vale General Motors, vendiendo un estimado del año de 50 a 55 mil vehículos contra más de 1 millón de vehículos de General Motors con ventas mucho más grandes. Así que lo que ha hecho el mercado es descontar ese crecimiento futuro. ¿Existe probabilidad de burbuja? Sí existe, pero pues una ruptura técnica sí nos daría la señal de que ya los vendedores empezaron a entrar. Ese tipo de comportamientos, cuando tenemos múltiplos muy altos, expectativas muy fuertes de una compañía, suelen mantenerse mientras ésta publique buenas noticias. El día que publique una muy mala noticia, pues empezaría una de vuelta fuerte. Todo depende de la perspectiva. Así que el múltiplo en compañías en crecimiento relativamente jóvenes, con potencial de seguir incrementando usuarios, ingresos y utilidades, no son muy útiles. Banco de Bogotá está formando un triángulo descendente. No, está ahorita en un lateral, es que es común en este activo, no es muy líquido, por lo tanto, pues sigue siendo alta liquidez, pero pues, no es que tenga un comportamiento fluido como las demás. De hecho, sería un triángulo ascendente, pero pues por ahora yo prefiero verlo con este comportamiento lateral que es típico del activo. Es lateral, movimiento o movimiento. Ya dependerá de hacia dónde rompa. Podría repetir Ecopetrol. Bueno, vámonos con Eco. 1510. Recuerden que mientras esté por debajo de 1510 aún puede corregir hacia una zona de 1420, 1380, de la cual dependerá si la tendencia alcista se mantiene o volvemos a presión bajista. No se descarta sesgo bajista durante la jornada. ¿Cuál es la expectativa en el caso de Isagen? Pues algo de golpe en los resultados por el fenómeno del niño. Eso es coyuntural, pero pues demora todo el tema de la venta. La idea de vender es cuando la gente quiere comprar y quiere pagar bastante. De lo contrario, pues el fenómeno del niño disminuye un poco el tema de las proyecciones, sobre todo por la deuda nueva tras Hidrosogamoso. Así que pues por ahora no se ha escuchado información sobre el tema de la venta y fenómeno del niño podría mantener algo de presión bajista sobre el activo. Podríamos ver el análisis del ADR de Avianca, ¿vale? Vamos a ver ADR de Avianca, el ABH y vamos a ver LAN Chile. Aquí tenemos Avianca. Y recuperación mismo, correlación está justo en las zonas de soporte, intentando entonces mantenerse sobre esos niveles. Si logra superar los 510, 520 para hoy, hay posibilidad de que vuelvan los compradores. De lo contrario, 450 es el nuevo nivel de soporte. En cuanto a LAN Chile, vamos con LFL, un activo con el que ha tenido correlación, pues se ha incrementado en mayor proporción, teniendo el 550 como zona de soporte. Porque vean que no repuntan vísperas del dividendo. Esto puede indicar que después del dividendo su caída puede ser aparatosa. Pues sí, sigue estando el pesimismo de los agentes, pues descontando todo el tema de la menor probabilidad de ingresos por la fortaleza del dólar. Así que, pues por ahora, no creería que se descienda con más fuerza, sigue siendo un comportamiento lateral más probable, a menos que tengamos unos resultados que para nada sean convincentes y la presión bajista puede continuar. ¿De qué depende? De la ruptura del soporte mínimo histórico. Si rompe el mínimo histórico, la presión bajista se incrementaría. Podría revisar ISA, recuerden los 7500 en ISA, no me acuerdo de tantos números. ISA, 7000, perdón, 7000. Si logra aguantarlo, puede continuar a un 7600, si no puede generar algo de presión bajista adicional. No hay un sesgo muy claro, sino un comportamiento más lateral que completamente alcista o bajista. Bueno, ya analizaron la actualización de Canacol, sí, lo cual lo mantiene con buena perspectiva y con tendencia, justificando la tendencia alcista. Y 6700 será la zona de soporte mientras se mantenga sobre ese nivel, aún puede alcanzar niveles de 7500 y 8000 como el escenario probable, eso para Canacol. Fecha ex dividendo de Avianca es el 19 de octubre, ese es el inicio del periodo ex dividendo. Exactamente. Necesariamente el lunes Avianca Holding habría con el descuento del dividendo. Sí, siempre que iniciamos el periodo ex dividendo, la matemática, las finanzas dice la caída en el precio de acción es el precio de cierre menos el dividendo ajustado por los impuestos que tengamos de ganancia de capital y de ganancia eh, por ganancia ocasional o ganancia por el dividendo.
Digamos que en Colombia están en cero, así que la caída suele ser equivalente al valor del dividendo. Necesariamente se da ese tipo de comportamiento. Algunas plataformas internacionales, digamos que les va a decir que no está cayendo el activo porque lo que pierde uno por el dividendo lo que gana uno por dividendo lo pierde por valorización. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, gráficas que ajustan por temas de dividendo. Si toman series históricas de Yahoo Finance, van a encontrar un cierre y un cierre ajustado que tiene todo ese tema de los dividendos. Lo estaremos hablando aprovechando que tenemos la plataforma global, un poquito el comportamiento del activo en el mercado internacional. Así que temas de exdividendos, si quieren conocer algo más sobre los periodos exdividendos, las fechas, está la página de la Bolsa de Valores. En la parte inferior tenemos informes de mercado, tenemos unas fechas exdividendo. En esas fechas exdividendo se nos abre un archivo de Excel y en ese podemos ver todo lo que es la, son las que los dividendos de la compañía. Bueno, la bolsa no ha actualizado el dividendo de Avianca, que el último informe que nos dieron era que el 19 iniciaba el periodo ex dividendo según la superintendencia. En ETB la acción ha subido por expectativa del dividendo, lo que no ha pasado con Avianca. ¿Por qué? El dividendo de ETB es muy alto y hay algo más de optimismo sobre toda la inversión que ha hecho en 4G y telefonía móvil, aunque el tema del punto de equilibrio le puede tomar varios años. Es un poco más de optimismo de la compañía. Recuerden que igual el dividendo genera movimientos de corto plazo, pero aún sigue pesando incluso lo mejor. Después del dividendo, lo que más pesará será el panorama de la compañía, lo que ustedes consideren que es la perspectiva futura de la misma. Bueno, muy atentos a resistencias de corto plazo. De ellas dependerán un descarte en inicio volátil del mercado, consecuencia del incremento en inflación en los Estados Unidos. Muy buen día para todos.